Y a esta hora Perú, Carmen Alvarado, adelante. Gracias, compañeros. Y a continuación vamos a escuchar la entrevista que le hemos realizado al abogado del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Esta entrevista lo hemos hecho antes de su viaje a Alemania y antes también del destape de estos audios que ahora hablan de Vladimir Cerrón Rojas. Se le pregunta a Andy y van a escuchar sobre este caso Los Guayquis en la sombra. Adelante. Mi primera pregunta es sobre estos audios que se han propalado, que se han difundido a través de los medios de comunicación y donde presuntamente sería la voz del ministro. Pero claro, se necesita un peritaje de por medio y ahí quiero incidir porque usted pedía incluso al abogado de la otra parte, de Junior Espinosa, el capitán, que pueda entregar la grabadora y también todo el contenido. Ya lo hizo, ya lo entregó. ¿Cuál es el siguiente paso, abogado? Sí, hay que diferenciar, ¿no? Porque se ha difundido audios que provienen de WhatsApps y audios que provienen de una grabadora. Lo único que he entregado hace unos días es la grabadora donde habría registrado una conversación de Chifa, donde se habría difundido una serie de pedazos de audios en los últimos días. Pero también hay información que proviene y estaría almacenada en unos celulares. Entonces, tiene que entregar la información completa, tiene que entregar los celulares y tiene que entregar la grabadora, que es lo que en apariencia ha hecho. Cuando se tenga ese material, o en paralelo, como se vaya recibiendo en el centro probatorio, tiene que hacerse las pericias para validar la cadena de custodia digital. Tiene que sacarse la información, por ejemplo, de la grabadora digital, ver en qué fecha se grabó, si está editada, si está manipulada, si la voz corresponde al señor Santibáñez, al señor Yarlequé. Cuando todo eso se verifique, se procede luego también en paralelo a la transcripción de la conversación en tanto sea legible y entendible. Pero hasta el día de hoy su patrocinado indica que no es su voz y en eso también insiste y se mantiene firme. Claro, tengamos en cuenta que lo único que se ha difundido son retazos de audio, segundos. Lo que el señor ha entregado hace unas horas o días, me refiero a la defensa del señor Junior Yarlequé, es una conversación ahora de 2 horas. Por lo tanto, tenemos que escuchar esas 2 horas para ver si es que en efecto eso corresponde a la voz del ministro. Claro, pero me interesa lo que acaba de decir. Por ejemplo, tenemos la grabadora porque estamos hablando del origen, ¿no? Eso tiene que también tomarse en cuenta lo que se ha difundido, lo que serían retazos, como usted afirma, pero también hay registro por parte de celulares. Sí, recordemos que este caso empieza con el llamado audio de la encerrona. Correcto. Y eso sería un mensaje de audio de WhatsApp. Eso provendría de un celular. Ya ahí no estamos hablando de una grabadora, sino de cadena de custodia digital. Y lo que ha dicho el abogado, el señor Junior Izquierdo, bajo error sin duda, por falta de información, es que esos audios también habrían sido peritados por el sistema Celebri. Celebri, para que el público entienda, es un software israelí que lo usan los sistemas de inteligencia de todo el mundo, solo para extraer información. Celebri no es un software de pericias, solo extrae la información, un archivo, fotografías, audios de un celular, por ejemplo, de una laptop, lo encripta, le pone un código hash y por lo tanto lo hace modificado a lo largo del tiempo. Entonces lo único que prueba eso es de que algo proviene del celular, pero eso no significa que sea fidedigno, de que lo que había en el celular no esté editado. Tenemos que ir al celular y los celulares no sabemos dónde están. El señor Junior Izquierdo y su defensa tienen que entregar los celulares, porque dicen que son por lo menos 2 celulares donde se ha grabado. Ahora, vamos al fondo, porque el contenido de estos presuntos audios, que todavía tienen que corroborarse si son verdaderos o no, que ya están en manos de la Fiscalía y va a tener un largo trayecto y un proceso, lo cierto es que hay 2 puntos sustanciales. Se habla sobre la desactivación de la DIVIAC. Se habla sobre, tú vas a tener esta cartera, vas a ser la cabeza de esta cartera, pero a cambio de esto vas a tener que hacer esto, ¿no? Es decir, desactivar la DIVIAC. Y según lo que se escucha ahí, hubo también, digamos, un discurso enfático por parte de la mandataria Dina Boluarte para que así sea. Y en otra oportunidad, también lo que se escucha, que son estos retazos, es que una periodista muy conocida, Mónica Delta, pues le dice al señor Juan José Santibáñez, ¿no? Y le pregunta sobre el perfil de Harvey Colchado, y luego de eso se desliza que la mandataria se molestó porque no se dijo que era un policía politizado. Y bueno, en un principio se dice que todavía eso tiene que comprobarse, pero hay un elemento que podría incluso delatar o dar indicios que podría ser verdadero. La entrevista, todo el mundo ha visto la entrevista y efectivamente fueron, digamos, parte del argumento de lo que también deslizó el ministro. Entonces, ahí hay una situación que me gustaría conocer su impresión. ¿Cómo lo están
enfocando, porque sin lugar a dudas eso se puede corroborar, está en YouTube, está en todos los medios. Claro, si vamos a hablar de ese concreto retazo de audio que yo menciono, que se refiere al diálogo con la señora Mónica Delta en relación a si el señor Colchado es un policía politizado, ¿no? Ese audio es de absoluta irrelevancia legal. Ahí no se está pactando nada ilegal, es parte de la libertad de expresión de si es politizado o no es politizado. De acuerdo, si pero sí daría indicios de que sería verdadero. De ese retazo de audio. De ese retazo. Claro, pero no de toda una conversación o de todo lo que se ha difundido. Entonces ese sería un indicio de corroboración de ese concreto retazo de audio que es absolutamente irrelevante para el derecho. Ahora, ¿cuál es el delito aquí de la desactivación de la DIVIAC? Ese es lo más triste, que hasta ahora no existe un delito imputado. Todo esto parte de una carpeta donde se investiga al señor Santibáñez por el delito de abuso de autoridad, pero empieza con el caso de la encerrona. Entonces, cuando el señor Izquierdo Yarleque es citado como testigo, empieza a disparar con estos audios, como diciendo, ahora voy a aprovechar la oportunidad de la tribuna para entregar esta información que él tenía almacenada supuestamente desde el mes de mayo. Entonces, la ha guardado 4 meses pacientemente para empezar a entregar esta información. Y claro, y volvemos al asunto, ¿no? Porque ahí sí es la voz del ministro Juan José Santibáñez, él afirma que eso no se puede, no se puede, no se puede, y su interlocutor le afirma, claro, eso no se puede. Sí, y la verdad que nosotros mismos nos preguntamos cuál es el delito ahí, ¿no? Porque si él mismo dice que no se puede, recordemos, y esto es algo que el público tiene que tener muy en claro, para ese entonces, cuando el señor Santibáñez asuma el cargo, el equipo de policías que le prestaba auxilio al EFICOT, fiscales de la corrupción del poder, ya estaba dejado sin efecto por el ministro anterior. Entonces, por lo tanto, nadie ha tocado para nada a los cuerpos policiales que le prestan apoyo al EFICOT. La DIVIAC sigue existiendo, no se ha modificado su estructura, y más bien ese diálogo ratificaría que la DIVIAC no se le puede desarticular porque es una unidad orgánica de la policía. Claro, el componente político ahí es importante, pero vamos a ver qué es lo que se traduce por todo el ámbito legal. Hay otro tema interesante que ha salpicado durante esta jornada, que se estaría viendo la posibilidad de que José Santibáñez sea el brazo legal de los Guayquis en la sombra. Eso por un testigo, un testimonio que ha saltado y que se habla incluso de un funcionario que le habría pedido el propio Santibáñez a esconder el celular, a sacar el SIM card, para que no se pueda revelar información que incluso pueda salpicar a la propia Dina Boluarte. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sí, todo esto es algo absolutamente irregular por lo siguiente. Todo esto proviene, según lo que se ha conocido en las últimas horas, de uno de los fiscales del equipo especial del EFICO, un fiscal provincial. Esto es violatorio del debido proceso porque ningún fiscal provincial tiene competencia para investigar a un ministro. El único que puede investigar a un ministro por su foro especial es el fiscal de la Nación. Entonces, como un fiscal provincial incompetente por la función, incompetente según la Constitución, puede llegar a la conclusión, porque lo afirma además en el papel, que la presidenta es parte de una organización criminal y que el señor Santibáñez es parte de una organización criminal como brazo legal. Esto es absolutamente ilegal y violatorio del debido proceso. Y peor aún, ¿cómo él ha podido realizar actos de investigación respecto de ellos? Y lo único que hace al final es tirar la piedra y esconder la mano porque dice, bueno, yo me he dado cuenta que son miembros de la organización criminal, ya los investigué 4 meses, y ahora, como yo no soy competente, lo derivo al fiscal de la Nación, pero le doy publicidad. Es decir, ya esto se conoce públicamente, ya manchó las imágenes, en el caso del señor Santibáñez ya lo etiquetó como miembro de una organización criminal, pero eso en el papel vale 0. Eso no tiene absolutamente ningún valor porque él no tiene competencia para calificar a un ministro que tiene un fuero especial como miembro o no de una organización criminal. Eso solo lo puede hacer el fiscal de la Nación. Y ahora recordemos que también todo este caso, para dar un poco de contexto, ocurrió presuntamente cuando él fue viceministro reinterio del Ministerio del Interior, precisamente, ¿no? Entonces fue, digamos, en ese periodo, pero lo que sí me gustaría saber, y con eso concluyo, y muchas gracias por su tiempo, doctor, es que le ha dicho su patrocinado sobre lo último, porque ya se lo está catalogando como el brazo legal de este caso, denominado Los Guayquis en la Sombra, donde está como líder, según la tesis fiscal, el hermano de la mandataria Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y se espera, incluso está solicitó una resolución por parte del juez Richard Concepción Carguancho de una prisión preventiva. ¿Qué opinas, sí, bueno, ese es un tema completamente paralelo,
porque esa es una investigación que sí tiene el EFICOD dentro del ámbito de su competencia, pero ahora sumar la actividad, digamos, del señor Santibáñez o un grupo de policías con obstrucción a la justicia, hace recordar el caso del doctor Arsenio Oré, que ha dicho el Tribunal Constitucional que si hay obstrucción a la justicia contra un fiscal, ese fiscal no lo puede investigar. Lo mismo está pasando acá. Estamos tropezando con la misma piedra. Claro, por eso que también Fujimori se visto beneficiada. Si el EFICOD dice que está construyendo su investigación, que deriven al caso otro fiscal. Ellos no pueden ser denunciantes, agraviados e investigadores, no son objetivos. Correcto, pero que empiece su patrocinado a tener la oportunidad de hablar con él, algún tipo de mensaje que pueda darnos. Absolutamente el mismo, porque él es abogado, sí. He conversado con él y estamos en la misma línea, ¿no? Él es un aforado y tendrá que ejercer la defensa, de ser el caso, a nivel de la Fiscalía de la Nación. Le agradezco mucho por su tiempo. Ha sido el doctor Carlos Caro para toda América Latina a través de las pantallas de DirecTV y yo retorno a estudios.